Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Pues bien, vamos a arrancar hoy con clasificación, ¿sí? Estamos en esta continuidad de conocer todos los procesos que necesitamos entender dentro de este esquema general de clasificación. Ya aprendimos a identificar mercancías, ya aprendimos a clasificar mercancías, ya aprendimos a identificar que con base al tipo de mercancía utilizamos un contenedor en particular. Ahora bien, otro factor fundamental dentro del desarrollo de este esquema aduanero, pues está el conocer los diferentes tipos de puertos, ¿sí? Estos puntos geográficos que traen altos beneficios a la economía de un país. Ahora bien, eh, el puerto es un lugar de la costa donde los buques pueden encontrar refugio, cargar y descargar mercancías. Tienen su origen en la propia existencia de la navegación, de la que se tornó elemento inherente e inseparable, evolucionando con las características de las embarcaciones. ¿Sí? Recordemos que en algún momento mencionamos a los fenicios, que fueron las primeras culturas que utilizaron el transporte marítimo como un medio de transporte de mercancía de un punto a otro. Pues obviamente para que esto fluyera, pues necesitaban encontrar esos lugares que les permitieran arribar sus embarcaciones, que en aquel entonces eran pequeñas, para poder hacer esta cuestión del traslado de mercancías. Hasta el siglo XIX lo que caracterizaba al puerto era su componente marítimo, de acceso fácil, aguas tranquilas, sitio abrigado, profundidad suficiente, anclaje firme y espacio suficiente para que las embarcaciones pudieran maniobrar con la seguridad que se requería. Sin embargo, con el incremento de los intercambios comerciales, pues ya se exigía el movimiento de grandes volúmenes de mercancías en un corto espacio de tiempo. ¿Sí? Entonces, para poder lograrlo fue necesario conseguir la concentración previa de las mercancías destinadas a un determinado puerto. Se debía organizar la carga y el almacenamiento de modo que el buque quedara en disposición de recibir nueva carga lo más rápido posible. ¿Okay? Como obviamente el comercio exterior fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo, obviamente los tiempos de estadía de un buque en puerto tenía que ser mucho más rápido. Entonces las embarcaciones tenían que tener un lugar específico en el cual pudiesen descargar de forma rápida para volver a cargar y salir, y sucesivamente con la entrada de los siguientes buques. Ya para los organismos internacionales que estudian el crecimiento económico o el desarrollo económico de los países, como es la UNTAD, ya determinó características específicas para los puertos. Lo menciona como interfaces entre distintos modos de transporte, que en efecto llega normalmente la mercancía en transporte terrestre y se monta un barco para utilizar transporte marítimo, o en diferencia llega en transporte marítimo y se carga a un transporte terrestre o a un transporte ferroviario para su movilidad. De ahí dice que son centros de transporte combinado. En efecto, son puntos en los cuales se utiliza la multimodalidad. Sí, la mercancía se almacena y después se redirecciona por diferentes medios de transporte. Dice que tiene áreas multinacionales, comerciales e industriales. En efecto, son puertos internacionales donde convergen mercancías de diferentes partes del mundo, sí, para su comercialización como tal. Dice también que es un sistema multifuncional integrado en la cadena logística global. Obviamente los puertos forman parte fundamental de la logística. Los creadores de logística, sobre todo en materia de comercio exterior, tienen que tener presente la ubicación de los puertos, porque como hemos platicado en otras ocasiones, muchas veces la mercancía va a llegar a un destino donde no precisamente hay un acceso portuario. Estamos hablando de países que se encuentran al interior de los continentes. Estamos hablando de ciudades que se encuentran al interior de los países, en los cuales pues no tienen playas, no tienen puertos. Entonces
Las mercancías llegan al puerto más cercano y a través de ahí se direcciona hacia su destino final. También nos dice que requieren de buena comunicación con respecto al capital humano. Ok, aquí es fundamental que todos los elementos humanos que participan en el desarrollo portuario mantengan un esquema de comunicación efectiva, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay que controlar la entrada y salida de mercancías, hay que controlar la descarga y almacenamiento de las mercancías. ¿Por qué? Porque de los puertos sale toda la mercancía. Entonces, si hay una mala comunicación, una mercancía puede ser enviada a un país que no le corresponde, que ya ha pasado, ¿sí? O bien colocada en puntos donde no le corresponde y entonces se pierde más tiempo en recolocarlo. Entonces, por eso es importante que todos los agentes humanos que trabajen en los puertos mantengan una comunicación clara y precisa. Ahora bien, ¿qué cambios claves han existido durante todo este proceso de la consolidación de los puertos? Bueno, el gigantismo de los buques y la concentración de operaciones con el objetivo de obtener economía de escala. Es decir, buques cada vez más grandes que permitan trasladar mayor contenido de contenedores, mayor mercancía, ¿sí? Para comercio exterior. Pero no se trata solo, chicos, de hacer buques más grandes. Los puertos se tienen que adecuar a estos buques. Tenemos puertos de altura, tenemos puertos de cabotaje que tienen que ver mucho con el calado o la profundidad que tenga un buque. Es decir, tiene que tener las condiciones para poder recibir embarcaciones de esas magnitudes sin que se vea afectado el puerto estructuralmente ni que las embarcaciones puedan averiarse por una mala infraestructura que no les permite arribar a un puerto como tal. La aparición del contenedor ha causado una auténtica revolución en la organización y diseño de los puertos, cambiando enormemente su aspecto físico, en efecto. Como habíamos visto en el tema anterior, antes la mercancía era cargada a los almacenes internos de los buques, por los cuales para poder descargarlo se requería mucho espacio, luego movilizarlo hacia el lado donde iban a estar estos graneles o estas mercancías, lo cual reducía mucho los espacios portuarios. Ahora con el manejo de carga contenerizada de 20 pies, 40 pies, obviamente lo que se requieren son patios extensos de contenedores. Estos espacios libres en los cuales se puedan apilar todos los contenedores que entran o que van a salir objeto de comercio exterior, lo cual ha facilitado mucho la estructura de lo que hoy conocemos como el comercio como tal. Ahora bien, los puertos han ido evolucionando, ¿sí? Los puertos han ido evolucionando en generaciones, ¿sí? Hoy nos encontramos en una cuarta generación de sistemas portuarios. En la primera generación había menor desarrollo de servicios, que estamos hablando alrededor de los 60s, ¿sí? Servicios de carga y descargas, con una limitante en cuanto a la movilidad de mercancía, actividad portuaria independiente y de escasa integración, es decir, no había conectividad entre otros puertos. Pues prácticamente lo que pasaba en un puerto tendría que ser luego comunicado a otro en lugar de agilizar un sistema logístico. Ya para la segunda generación ya hubo un estado de desarrollo habitual, que estamos hablando entre los 60s y los 80s. Hubo un servicio de carga y almacenamiento un poco más concreto, ¿sí? Ya habían sistemas estandarizados que permitían agilizar estos procesos. La operación de transformación de carga y los servicios industriales y comerciales. En este caso, estas operaciones de transformación de carga significaba que ya había una operatividad que permitía identificar los diferentes tipos de cargas y ubicarlos dentro de los puntos estratégicos dentro de los diferentes puertos. Ya para la tercera generación hubo un nivel de desarrollo alcanzado por los países desarrollados, es decir, ya había una conectividad en la cual las exigencias de estos países desarrollados se implementaron en los diferentes puertos para que estos cumplieran con todas las características solicitadas.
Estamos hablando en un periodo después de los 80. Carga contenedores izadas, es decir, ya empezaron a utilizarse grúas, plataformas para poder utilizar esta movilidad de contenedores, ¿sí? Y hubo una actividad logística y de distribución más específica. Ya los canales logísticos y canales de distribución empezaron a interrelacionarse entre los diferentes puertos, con la mira de unificar los criterios de operación. Hoy estamos en una cuarta generación, ¿sí? En cuestión de servicios portuarios. Sí, se les llama puertos en red. Obviamente el mismo nombre lo indica, que todos los puertos están conectados, manejando los mismos sistemas de carga y descarga, en operación de contenedores, en manejo de buques. ¿Para qué? Para unificar los criterios. Y entonces los compradores y vendedores de comercio exterior tengan la seguridad que las mercancías van a estar bajo un mismo esquema de tratamiento, lo cual va a asegurar que éstas lleguen de forma correcta a su destino final. Tiene una unidad comercial y de gestión y estrategias de crecimiento y expansión. Es decir, ya hay directivos específicos, ya hay autoridades específicas, ¿sí? Que son los servicios portuarios integrales, que se encargan de verificar el funcionamiento correcto de estos puertos. Bien, ¿qué tendencias o qué es lo que está aconteciendo actualmente en el desarrollo de los puertos? Bueno, número 1, proporciona servicios al buque y a la carga. Los puertos actualmente ya también están no solo concentrados en la mercancía que ingresa al país, sino también están interesados en los buques y en el mantenimiento y buen funcionamiento de estos, por lo cual también se le da vital importancia a que estos buques cuenten con todas las condiciones pertinentes para ingresar a un puerto. Actuar como interfase entre el medio marítimo y terrestre, es decir, los puertos deben facilitar esa interconexión de mercancías entre un transporte terrestre y un transporte marítimo. Conformar un entorno productivo y logístico de gran importancia. Aquí necesitamos hacer una logística encaminada a mejorar la productividad del comercio exterior. La productividad del comercio exterior se mide con aumento en los volúmenes de venta, con agilidad en los tiempos de movimientos de estas mercancías y 3, en la reducción de costos. Estos son los 3 elementos que van a distinguir la productividad en el comercio internacional. Los puertos deben ser puntos estratégicos en el sistema de producción, transporte y comercio internacional. Así es. Por lo tanto, estos puertos tienen que estar a la vanguardia, tienen que estar actualizados, tienen que tener las condiciones necesarias para que cualquier tipo de mercancía y cualquier tipo de transporte pueda conectarse con él y cumplir los objetivos de comercio. Y por último, dice que el actual papel que juegan los puertos en la economía mundial es consecuencia de un proceso desarrollado a la par del comercio internacional. En efecto, si el comercio internacional no hubiese crecido como ha crecido, pues las demandas de los puertos pues hubiesen estado igual. Sin embargo, como el comercio sigue creciendo, los tipos de mercancías siguen evolucionando en cuanto a cómo deben de tratarse y transportarse, pues también los puertos se tienen que actualizar, ¿sí? Antes no existían las grúas, antes no existían las almejas, antes se descargaba, como les decía, del interior del buque con puro estibador, ¿sí? Que era personal humano que bajaba la mercancía. Ahora ya hay herramientas tecnológicas, ahora ya hay líneas férreas que llegan a un costado del buque para que sea aún más fácil su descarga. Entonces todos los medios tecnológicos posibles han beneficiado al crecimiento de los puertos.